¿Me escuchan, Magdalena? Sí, perfectamente bien. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar esta noche nuevamente en otra medidas aclaratorias, como nuestra presidenta, la doctora Magdalena, nos ha dicho y nos ha tenido siempre en la observancia y siempre en el acecho de cuáles cosas salgan nuevas. En este momento, pues, vamos a ponernos primero, aunque yo no soy sacerdote, pero estoy ahí por los caminos del diaconado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre eterno, Padre amoroso, te pedimos pues que en esta noche nos asista, que nos dé fuerza para seguir adelante en esta lucha constante que tú quieres que nosotros, pues, como discípulo tuyo, llevemos a cabo. En cada uno de los caminos pedregosos que se nos enfrente, pues, nosotros estemos en pie de lucha, estemos nosotros dispuestos a dar nuestra vida, si es posible, para defender a los demás, para defender lo que es las cosas injustas que están ocurriendo y que están sucediendo a cada momento. Por eso, Padre, te pedimos que una vez más en esta noche esté con nosotros, porque tú has dicho que cuando uno o más, dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí ya tú estás. Así queremos que esta noche tú estés con nosotros. Le dé a nuestra presidenta Magdalena Piña la suficiente sabiduría para dárnosla a nosotros y nosotros pues así poder darla a los demás, poner al tanto a tantos amigos que andan los pobrecitos sin saber a dónde se mueven, ni a dónde van, ni dónde vinieron, y nosotros ser entonces los profesores en esa materia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fíjense Bien. que el tema que Magdalena va a exponer es un tema que nosotros quizá de una forma inocente podemos caer como los pastores, ¿verdad? En Belén, y estar nosotros como pastores en Belén cuando ya no haya tiempo que nosotros podamos hacer. Hoy con lo que es la desigualdad y discriminatorio, el proyecto de ley de igualdad y no discriminación, ustedes saben que una vez más la UNICEF no quiere a nosotros introducir este proyecto de ley. La ONU, también por otra parte, está también dando mucho dinero para que esto pues se apruebe en todos los países del mundo. De manera que, una vez más, estamos frente a una situación en la cual nosotros tenemos que lanzar nuestra voz en defensa de que esto no ocurra, porque si ocurre, pues ya no hay nada que hacer. Y esto es que ya los sacerdotes no se van a poder dirigir cuando tienen el púlpito a los feligreses de una forma advirtiéndoles sobre el pecado, de que lo que significa la homosexualidad. No vamos a poder nosotros como médicos, vamos a tener que tener mucha cuenta cómo hablamos, porque esto nos puede acarrear cárcel de 3 hasta 5 años. Imagínense ustedes, ya nosotros tenemos que estar bajo podemos decir, bajo el termómetro que nos están tomando esta persona que está en sí a la vanguardia, sacando cada vez más lo que es la igualdad, porque queremos que todos seamos iguales, la igualdad, sí, pero ¿en qué sentido ellos quieren, verdad? La no discriminación, ellos ven que en todo hay discriminación, quieren hacer que este estado de situación pues conlleve a que todo el mundo esté demandando por quítame esta paja. De manera que en esta noche vamos a tener nuestra presidenta, que es la persona más versada en el tema. Nos va a hablar sobre esto, sobre los principios de igualdad y no discriminación. De manera que, Magdalena, bienvenida a tu admiradores, en este caso podríamos decir, ¿verdad que sí? Creemos que tú estás constantemente bombardeándonos sobre informaciones que a veces nosotros
si no te tuviéramos a ti ahí, pasaran también desapercibidas y quizás estuviéramos igual que todos los demás, yendo como van todos los demás al carril de carrilado. Buenas noches, Magdalena, y que Dios te ponga en tu cerebro esos conocimientos para que pueda destinarlo a nosotros. Bien, muchas gracias Danilo por la introducción. Vamos inmediatamente a comenzar. Si Carlos o Danilo me pueden hacer host para yo compartir la pantalla porque no me lo permite. Solamente Carlos puede favor, hacerlo, porque ya yo lo hice a él. Voy hablando. Sí, voy a buscar aquí para que pueda compartir la pantalla. Sí, tú eres el único ya. Exacto, perfecto. Ciertamente vamos a hablar, como dijo el doctor, de un proyecto de ley que se ha introducido en la Cámara de Diputados, proyecto de ley de igualdad y de no discriminación. Y es importante que, vamos a ver. Ya puede compartir la pantalla, doctora. Sí, un segundito que estoy, ok, compartir la presentación, que vaya subiendo. Deme un momentito, que esto va subiendo. Pues sí, como decía, antes de comenzar, quiero que estén claros, déjalo ahí de momento, quiero que estén claros algunos puntos. Quiero hacer mías las palabras del señor Rafael Núñez, el del periódico Listín Diario. Esta semana escribió un artículo muy bonito y él dice lo siguiente: yo no postulo el pro-haitianismo ni el haitianismo, ni el anti-haitianismo. Defiendo la dominicanidad en toda su extensión. Yo hago mías sus palabras porque vamos a hablar esta noche básicamente de comunidades, de colectivos que van a ser beneficiadas con esta ley de igualdad y no discriminación, y el colectivo de haitianos es uno de los más beneficiados, y los colectivos LGBT. En cuanto a los colectivos LGBT, quiero hacer la aclaración también. Particularmente yo soy de las personas que piensa que todo el mundo tiene derecho a tener una vida sexual como quiera, es su derecho y su prerrogativa y nadie debe meterse en eso, pero cuando usted por su estilo de vida sexual elige hacerlo público y nos involucra a los demás, intentando que los demás participemos de su estilo de vida, entonces los demás también tenemos el derecho de hacerle ver a usted que su estilo de vida no es el más correcto. Cuando usted, por pertenecer a un colectivo minoritario, cree que se le debe dar privilegios y que por ser parte de ese colectivo minoritario, usted tiene el derecho de adoctrinar a nuestros niños enseñándoles que su estilo de vida es un estilo de vida feliz porque usted es una persona feliz, y enseñándole que es un estilo de vida adecuado. Yo como madre me voy a levantar y le voy a decir que usted no tiene derecho. El derecho de educar a mis hijos me pertenece a mí. Entonces, puestos, aclarados esos puntos, vamos a comenzar directamente de lleno en esto. Sabemos que nuestro país desde hace un tiempo ha estado sometido a un proceso que se llama reingeniería social, y este proceso de reingeniería social lo que persigue es introducir cambios
cambios en la sociedad, cambios de tal manera que aceptemos cosas que antes no aceptábamos, que por consiguiente nos comencemos a distanciar de estas cosas y que finalmente comencemos a rechazar lo que antes aceptábamos. Este proceso de reingeniería social al cual nuestro país se ha visto sometido tiene 4 fases que son típicas de todo proceso. La primera fase es la fase emotiva, en la cual se suele manipular los sentimientos de la gente y particularmente se manipulan los sentimientos de la compasión, la simpatía o la ira. Luego, a partir de ahí, pasamos a la fase de normalización. Ya una vez hemos ablandado a la gente, comienza a intentar que estos nuevos comportamientos sean integrados sin fisuras dentro de la sociedad. Y ya, estos procesos, es bueno que sepamos, toman años en hacerse y se van produciendo lentamente, que es lo que ha pasado en nuestro país, hasta llegar a este momento que es la fase de institucionalización. En ese momento es que estamos en nuestro país. Se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton está abierta. ¿Y qué pasa aquí? Asegurado ya lo que se ha normalizado, que la sociedad ya está prácticamente cansada de oír ciertas cosas y ya está de hecho acostumbrada a oír que las costumbres han cambiado, prácticamente se da por asegurado que la gente va a aguantar los cambios institucionales que se van a imponer. Y de hecho la parte clave aquí está en 3 cosas. Primero, las leyes antidiscriminatorias, que es lo que vamos a hablar esta noche, la educación y la administración parcializada de la justicia. Se supone realmente que la intención de las leyes antidiscriminatorias es buena porque corrige excesos históricos de colectivos que han estado discriminados a lo largo de la historia, pero la realidad es que el propósito de estas leyes es impedir cualquier asomo, cualquier intento de objeción de conciencia. Tenemos también el tema de la educación, puesto que ya se han normalizado muchas cosas, ya se ha normalizado el aborto, ya se ha aprobado aborto 3 causales, entonces vamos a enseñarle a las niñas en las escuelas que ellas tienen derecho a tener vida sexual, porque ellas tienen derechos sexuales y reproductivos, que ellas tienen derecho a tomar pastillas anticonceptivas y que pueden abortar sin que nadie, ni siquiera sus padres, les llame la atención. Puesto que ya todos estamos de acuerdo en que la homosexualidad es normal, vamos a bombardear a los niños pequeños en las clases con la educación sexual integral en los cuadernillos y en los libros de cuentos. Al final, habrá siempre algunos padres que alcen su voz, que intenten decir no, a mis hijos no, y obviamente para esos padres están las leyes. Vamos a comenzar con la charla que yo he titulado El desigual y discriminatorio proyecto de ley de igualdad y no discriminación. Este proyecto de ley, vamos a esperar que carguen un poquito las diapositivas, este proyecto de ley fue sometido el 28 de septiembre. Muy bien. Ok, fue sometido el 28 de septiembre por el señor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional. Los diputados nacionales tenemos que saber que no son diputados electos por los votantes, son diputados que arrastran los senadores. Y aquí tenemos un recorte de periódico para que tengamos una idea de quién es este personaje. Su partido es el Frente Amplio, un partido de izquierda, de extrema izquierda. Aquí lo vemos apoyando
junto con otros partidos de izquierda, a la revolución bolivariana. O sea que ya tenemos idea de la persona que ha sometido el proyecto de ley. Este proyecto de ley está dando vueltas desde hace muchos años. Realmente su creador, por decirlo de alguna manera, más bien su creador, su promotor ha sido el doctor Víctor Terrero, director de Conavicida, y fue redactado por los abogados constitucionalistas Orlidi Noa y Cristóbal Rodríguez. Todos sabemos quién es Cristóbal Rodríguez, realmente es un brillante abogado constitucionalista, pero que ha puesto sus conocimientos al servicio de causas no correctas. Ya dijimos que el promotor fue el doctor Terrero, y las instituciones públicas que participaron en la formulación de este proyecto, como no, siempre el Ministerio de la Mujer a la cabeza, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Relaciones Exteriores, la Procuraduría y, por supuesto, los organismos internacionales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no se queda nunca, ONU-SIDA, USAID y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue introducido este proyecto de ley el 10 de agosto del año 2016. Guarden en sus mentes el año 2016 porque es el año en el que se iban a hacer muchas cosas que no se hicieron. Y este proyecto, aquí vemos una mesa de diálogo para introducir el anteproyecto de ley de igualdad y no discriminación, donde participan los abogados que lo hicieron y la diputada Farideh Raful, que en ese momento era diputada y que obviamente apoyaba ampliamente el proyecto. Eso estamos hablando del año 2016. Ya en el año 2019, aquí vemos determinados colectivos intentando moverlo del proyecto porque el anteproyecto no se movía. Estaba en la Cámara de Diputados y no se movía. ¿Qué dice el proyecto? Vamos directamente a él. El anteproyecto comienza con los, como todos, con los considerando. Y los considerando dice que la Constitución Dominicana establece que todos tenemos derecho a dignidad humana, a la libertad y la igualdad, y que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que todos gozamos de los mismos derechos, sin ninguna discriminación por razones de género, de color, de edad, discapacidad, etc. Y lo que parecería extraño, puesto que si la Constitución Dominicana, que es el máximo organismo rector en la República Dominicana, contempla todo esto, entonces ustedes se preguntarán por qué estamos sometiendo un proyecto de ley de igualdad y no discriminación cuando ya la Constitución Dominicana contempla todo esto. El proyecto sigue dando una amplia gama de definiciones que son acciones discriminatorias e inmediatamente comenzamos con las comunidades, los colectivos que nos interesan, los colectivos a los cuales va dirigido este proyecto, que son las comunidades LGBT. Aparte de estas comunidades, habla de que no se puede discriminar, o no se puede excluir por preferencias basadas en el color de la piel, linaje u origen nacional o étnico, edad, género, orientación sexual, identidad de género. Habla, fíjense bien, que no se puede discriminar a personas en situación migratoria irregular, a personas en condiciones de refugiado, y nos preguntamos, refugiados porque no hay guerra por esta parte del mundo. ¿Por qué estamos hablando de refugiados? También habla de que no se puede discriminar a los repatriados o a los apátridas. Es importante que tengamos el conocimiento de apatridia, porque ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a esto, a la apatridia relacionado
con la población haitiana. Y es bueno que sepamos que en cuanto a los nacionales haitianos, el término apatridia no existe en la República Dominicana, por la siguiente razón. La Constitución del país de Haití dice que es ciudadano haitiano todo niño nacido de padres haitianos, independientemente del país donde nazca. Por lo tanto, si un niño haitiano nace en República Dominicana y sus padres son haitianos, ese niño es haitiano, no es apátrida, porque la República Dominicana no le dé la nacionalidad dominicana. La República Dominicana no tiene la obligación de darle la nacionalidad, su país sí, y la Constitución de su país así lo dice. Es bueno que tengamos claro eso. Siguiendo con las definiciones, define lo que es discriminación directa, discriminación indirecta, múltiples, dice cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad que queremos proteger y básicamente los grupos que queremos proteger, personas de diversas orientaciones sexuales, identidades de género, personas con VIH-Sida, trabajadores sexuales, migrantes, afrodescendientes, define términos homofobia, transfobia, racismo, o sea, una amplia gama de definiciones, y nos damos cuenta que si bien dentro de la ley incluye personas como discapacitados, personas mayores, pero no habla de los discapacitados más que para usarlo como una cortina de humo, como para llenar espacio, porque no habla de definiciones de discapacitados, no habla de personas en sillas de ruedas, no habla de discapacitados visuales. La ley no habla de nada de eso. La ley habla de estos colectivos que están subrayados en rojo, los colectivos que se quieren motivar a que no se discrimine. El objeto de la ley y el ámbito de la ley, la presente ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación. Queremos implantar una cultura de tolerancia y respeto a la diversidad. He subrayado la palabra diversidad porque más adelante vamos a ver cuál es la diversidad que se interesa respetar. Y las disposiciones de la presente ley se aplicarán en todos los ámbitos de la vida de nosotros los dominicanos, en la salud, en la educación, en el ámbito laboral, en la cultura, en la ciencia, en cualquier ámbito se va a aplicar la ley. Quiero traer a colación, esta misma ley está en España. De hecho, la ley de nosotros es lo que se llama una ley enlatada. Son leyes que ya vienen de otros países. En este caso, esta ley ha venido de España y que se adecúan dentro del marco legal de cada país. Y esta misma ley en España, ¿qué es lo que ha pasado en España? Bueno, tenemos este artículo de una revista, la revista Actual, que dice: profesores, médicos, funcionarios, periodistas, todos amenazados por la ley Mordaza LGTBI. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de ley son leyes mordazas precisamente porque su objetivo es que no se objete. Su objetivo es cerrar la boca de todo el mundo so pena de cárcel. Y en España, el articulista dice que esta ley, en lugar de ayudar a evitar discriminaciones, lo que hace es transgredir el principio de igualdad constitucional, exactamente lo mismo que hace esta ley aquí, porque se van a privilegiar colectivos minoritarios. Y él destaca, el articulista, el amplio elenco de definiciones. Ya vimos una parte del elenco, no lo pusimos todo porque obviamente, pero ya vimos todo lo que se definía ahí: homofobia, transfobia, etcétera. Y el régimen de infracciones y sanciones. Y una parte muy importante en la ley de España es el decaimiento de la presunción de inocencia de la persona demandada. Con esta nueva ley, el miembro del colectivo LGTBI es una víctima inocente siempre.
y el demandado es culpable. ¿Y qué dice la ley de aquí? Bueno, en el artículo 24 dice, en todos los casos en el que los accionantes aleguen discriminación y aporten indicios, solamente con que aporten indicios de que fueron discriminados, corresponderá a la parte demandada o a quien se le impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente argumentada de las medidas, actos o prácticas de su proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, el que tiene que probar que no es culpable es el demandado. Esta parte es totalmente inconstitucional, pues choca frontalmente contra el artículo 69 de la Constitución Dominicana, que establece lo que se llama la presunción de inocencia. Esto quiere decir que en el ámbito penal, la carga de la prueba corresponde al que acusa, no al acusado. O sea, el que acusa es quien tiene que demostrar que el otro faltó, no la persona acusada demostrar que no faltó, porque es difícil demostrar que uno no hizo algo que realmente no hizo. O sea, es difícil demostrar algo negativo. En el ámbito, vamos a entrar a cada ámbito de la vida de los dominicanos para que veamos en todos los ámbitos en los cuales la ley influye. En el ámbito de la salud, quedan prohibidos negar, obstaculizar o condicionar los servicios de atención integral aún en situación migratoria regular o impedir la participación de las personas afectadas en las decisiones sobre tratamiento médico, es decir, que vamos a legalizar esta situación que tiene años sucediendo. Si ustedes se fijan, el artículo de la derecha es un artículo de fecha reciente, 15 de octubre del 2020, donde dice en el Hospital Universitario Maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, sube a 66% los partos de las haitianas en la maternidad. Es decir, que se está privilegiando al colectivo de las embarazadas haitianas sobre el colectivo de las mujeres dominicanas, que son las que trabajan y que pagan impuestos para que las atiendan en la maternidad. Sin embargo, más de la mitad de las embarazadas son haitianas. Y si vemos del lado izquierdo, el Estado Dominicano en el año 2017 gastaba 5.000 millones de pesos al año en embarazadas haitianas, pago con el dinero de nuestros impuestos. Y si vemos abajo, dice que en su mayoría al dar a luz se quedan viviendo en el país. Quiero decir que es una situación que no hay que explicar mucho, que está bien clara. ¿Qué sigue diciendo la ley? Esta ley, como decía anteriormente, tiene muchos sitios que son como cortina de humo para llenar espacio, porque hay artículos que nos interesa de alguna manera que sean los que se aprueben, pero dentro de ese artículo ponemos otros artículos que no tienen mucha importancia, pero llenan espacio. Y si ustedes ven aquí, esto es con relación a los médicos, dice, obligar o instigar a realizarse exámenes o procedimientos médicos. ¿Desde cuándo nosotros los médicos obligamos a los pacientes a hacerse un análisis o hacerse un procedimiento médico? O sea, un paciente con una apendicitis llega a la emergencia, mire señor, usted tiene una apendicitis y tiene que operarse. Si no se opera, el apéndice se puede explotar, va a ser una peritonitis y su vida corre seriamente peligro. Pero al final quien decide es el paciente o en su defecto los familiares con el paciente. Nosotros los médicos no cogemos de la mano a los pacientes, venga, que usted se va a morir y hay que operarlo y lo llevamos al quirófano. No, o sea, el paciente tiene derecho de decir que sí o de decir que no. Yo no conozco todavía el primer médico dominicano que obligue a ningún paciente a hacerse ningún procedimiento. No tenemos necesidad de eso. Sin embargo, ustedes ven que esto está contemplado en la ley. Otra cosa que dice, negar u obstaculizar el derecho a obtener información exacta, clara, veraz y científica acerca del estado de salud por parte del personal técnico calificado y cualificado. Óigame, si un médico tiene un paciente en cuidado intensivo
y es un paciente de cuidado. El primer interesado en que los familiares sepan cómo está el paciente somos nosotros los médicos. Miren, su familiar tiene esto, esto y esto, su pronóstico es reservado, porque si el paciente se muere a las 2 horas o se muere al otro día, los familiares ya están sobre aviso sobre la salud del paciente. Entonces, ¿por qué tendríamos que negar el derecho a los familiares de los pacientes de saber cómo está su paciente? Es un disparate mayúsculo, pero aquí el artículo que interesa que pase es este: difundir sin el consentimiento informado y por escrito de la persona agraviada información sobre su condición de salud. ¿Y por qué digo que este es el que interesa? Por la siguiente razón, y tenemos el caso insigne caso que dentro del colectivo médico está clarísimo, no vamos a explicar aquí porque no es el tema, pero como este caso se van a presentar muchos casos, y el objetivo de esta ley es cuando se presenten estos casos, la única voz cantante que la opinión pública va a escuchar es la voz de los colectivos feministas o los colectivos interesados. Los médicos tratantes de esta paciente no se podrán defender públicamente ni podrán decir la verdad de estos casos cuando aparezcan. Porque ya tenemos este caso, aquí la ley todavía no ha sido aprobada, pero en otros países la ley sí ya ha sido aprobada. Por ejemplo, en El Salvador, y en el caso de El Salvador tenemos el caso de las 17 mujeres que cometieron asesinato contra su hijo y están presas en la cárcel con 30 años de cárcel, porque estamos hablando de niños ya que dieron a luz, una de ellas, y lo tiró inmediatamente a una letrina. Y estos colectivos, diciendo mentiras, diciendo que eran abortos y diciendo lo que fuese, han podido bloquear la voz de estas asociaciones que han dicho la verdad acerca de los casos y los han podido bloquear mediante esta ley. La siguiente diapositiva, segundo que esto no quiere pasar. Denme un segundito. Vamos a ver si puedo parar aquí. No quiere pasar. Vamos a ver si... A ver, ahí. Segundito que nos atascamos. Estos son las... Ok, vamos a la siguiente diapositiva, que sigue diciendo la ley. Vamos a seguir con la ley. Estábamos en el ámbito de la salud. Vamos a esperar unos segunditos a que suba aquí. Ok, vamos a pasar ahora al ámbito educativo. Se considera discriminación establecer y o imponer contenidos, métodos e instrumentos pedagógicos que asignen papeles contrarios a la igualdad. Y es por eso que esto da lugar a situaciones como la siguiente en España. Una profesora navarra en el foco de la censura por opinar sobre la ley Mordaza. Le han abierto un expediente discriminatorio porque ella dijo simplemente lo obvio. Criticó que la ley proponga que se retire la patria potestad a los padres que no estén de acuerdo en que, por ejemplo, a los niños trans se le inician procesos médicos que pueden resultar con efectos irreversibles, como es el caso
de los niños que se quiera hormonar para bloquear su desarrollo normal. Ella dijo lo obvio porque era una profesora de biología, o como en el caso de este profesor sueco que estaba bajo investigación porque dijo lo obvio, que hay diferencias fundamentales entre los hombres y las mujeres que tienen base biológica. Eso es lo que dice la ciencia, eso ya no se podrá decir. Y en España, ¿qué dice la ley? La ley de España dice que se iba a realizar un plan integral de educación en el que se iba a proteger la diversidad sexual, de género y familiar en todas las asignaturas. Se iba, como dice el articulista, en el desarrollo del menor entre los 3 y 4 años se produce la autoconciencia determinación inicial. Es en estas edades que los niños son especialmente vulnerables, en las que se incluyen estos contenidos educativos. En las bibliotecas de los centros se van a incluir los libros LGBT y también se iba a impartir cursos a los profesores y a los padres. Y les voy a dar una sorpresa, y es que en el año 2016, cuando esta ley se introdujo en el Congreso, ya estaban preparados estos libros que en España la ley contemplaba, y aquí todavía no, porque la ley no estaba aprobada en ese momento, pero ya se había introducido en la Cámara de Diputados, ya estaba todo preparado, porque el colectivo pensaba que la ley se iba a aprobar. Estaban los libros preparados, estaba todo preparado. Estos libros están preparados del año 2016. El Ministerio de Educación los tenía preparados. Y si ustedes pueden ver en la parte de abajo a la derecha, guía para la implementación de los talleres de educación sexual integral en el nivel inicial. A los niños pequeños se les iba a enseñar educación sexual integral. Vamos a ver más adelante qué se le iba a enseñar. Hay libros para los padres, para el personal de apoyo de los centros, para que ustedes entiendan, hasta la señora de la limpieza se iban a adoctrinar. Estaba aquí escrito en estos libros que todo el personal de los centros educativos tenía que dársele un adoctrinamiento en educación sexual y en género. Estos son todos los libros de aquí. ¿Y en qué consistía este adoctrinamiento? Bueno, para los niños de 5 a 8 años debían aprender que era natural que los seres humanos disfruten su cuerpo y la cercanía de otras personas. Les vamos a enseñar que el placer y la excitación son sentimientos humanos y naturales. Y le vamos a enseñar que es normal que las personas manifiesten el amor de diferentes maneras, como besarse, abrazarse, tocarse, y a veces mediante comportamientos sexuales. A los niños de 5 años, ¿y cómo se los vamos a enseñar? Pues simplemente con libros de cuentos. Y aquí tenemos los libros de cuentos. Este es un libro de cuentos para un niño de 5 años en Argentina. Ustedes ven que a los niños se les enseña a masturbarse, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que vamos a enseñar a un niño de 4 o 5 años a masturbarse? De hecho, si hay algún psicólogo en la audiencia, los psicólogos pueden decir que el hecho de que un niño se masturbe constantemente es un indicio de que el niño está siendo abusado sexualmente, y esto, señores, es abuso sexual. Es lo que vamos a hacer con los niños pequeños. Si ustedes se fijan, al lado derecho dice, enseña a una pareja con una mujer embarazada, dice, igual que sus amigas Carla y Natalia, que son novias. O sea, tenemos una pareja de mujeres embarazadas, y eso es lo que le vamos a enseñar a los niños de 5 años. Es por esto que, por ejemplo, en Inglaterra, esto es del año 2019, protestas en 240 escuelas primarias porque enseñan a nenes de 5 años a tocarse o a estimularse.
como parte de un programa de educación sexual, el mismo programa que tiene el Ministerio de Educación pensado para nuestros hijos. Suiza. Reparten genitales de peluche en 30 escuelas de Suiza para enseñar el placer a niños de 4 años. ¿Qué más le vamos a enseñar a los niños pequeños? Bueno, que hay muchos diferentes tipos de familia en el mundo y las familias que queremos enseñarles son las familias que están a la derecha. Les vamos a enseñar también que, ¿y cómo se los vamos a enseñar? Con los libros de cuentos. Les vamos a enseñar que Anita tiene 2 mamás y que Nicolás tiene 2 papás. Esto va a ser la normalidad para nuestros niños porque se los van a enseñar en el colegio. Todo esto bajo el alegato de que los niños aprendan. Este es el alegato. A los niños de 5 años del nivel inicial también se les va a enseñar que existen diferentes estructuras familiares y diferentes conceptos de matrimonio, y estos son los matrimonios que les queremos enseñar. También les vamos a enseñar a un niño de 5 años que es importante entender la diferencia entre sexo biológico y género, y para que el niño lo pueda entender, se lo vamos a enseñar como un libro de cuentos. Tenemos aquí el ropero del niño perfecto. El niño tiene un trajecito de marinero, pero cuando se sienta niña, él puede también tener un traje de princesa, porque, como todos sabemos, el género depende de lo que la persona se autoperciba, o sea que el niño se puede autopercibir niña y está bien, y entonces se pone su vestidito de princesa. Se lo vamos a enseñar con libros de cuentos que dicen que la mayoría de las chicas tienen vulva, pero que hay algunas chicas que tienen pene. ¿Y cuáles son las chicas que tienen pene? Son las chicas trans, los niños que se creen niñas. Ya para los niños más mayorcitos les vamos a enseñar que las creencias religiosas son algunos de los factores que influyen en los papeles de género, pero que lo importante es lo que las personas piensan de sí mismas. Por lo tanto, las normas religiosas y las creencias las dejamos de lado, y todo eso da lugar a este tipo de situaciones. Aquí tenemos la famosa revista National Geographic con este artículo de la revolución de género, y el niño dice que la mejor cosa de ser una niña es que no tiene que pretender ser un niño. Y también le vamos a enseñar a los niños que la píldora del día después no es una píldora de aborto, que la juventud de 12 años puede recibir servicios de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de los padres, y por eso se le enseña sexo anal en las escuelas. Estos son los libros de aquí. Recuerden que les hablé de la palabra diversidad. Esta es la diversidad que le vamos a enseñar a nuestros niños, amparados en la ley de igualdad y discriminación, para que los niños no discriminen. Este es uno de los libros de aquí. Y es por esto que en el año 2018, 18 organizaciones LGBTI ayudaron a elaborar el PLANET 2018-2030. ¿Qué es el PLANET? El PLANET es el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, que es una herramienta para poder introducir el enfoque de igualdad de género en todas las políticas públicas, entre ellas la educación, o sea que a nuestros niños, sus maestros son organizaciones LGBT. Como el género es cambiante y no podemos discriminar, los baños podrán usarlo todos los miembros de la comunidad escolar según el género que se sienta, y esto da lugar a situaciones como esta. Esta es la consecuencia. Transexual viola a una niña de 10 años en el baño de mujeres.
Este hombre habría invitado a la niña a pasar al baño, donde le acarició los pechos y los genitales antes de consumar la penetración. O este otro transexual que cometió un delito, lo detiene y viola a 4 mujeres en la cárcel. Seguimos con la ley. En el ámbito laboral, que contempla la ley, contempla muchísimas cosas. Contempla que es discriminatorio restringir o obstaculizar de forma deliberada el acceso al empleo público o privado, como si a la gente que fuera a buscar empleo, a alguien lo tuviera. No, tú no puedes buscar empleo. Es una estupidez. Prohibir la libre elección de empleo o restringir o obstaculizar arbitrariamente las oportunidades de permanencia y ascenso en el mismo, como que si a un ingeniero va a buscar un empleo a un hospital para negarle el empleo. Hostigar, asediar, acosar, intimidar o acorralar con el interés de infundir miedo, desprecio o desánimo en el trabajador por los motivos que fuera. Es decir, que si usted tiene un empleado que es vago, que no le gusta mucho trabajar, que se pasa el día chateando, usted no le puede llamar la atención porque el empleado se puede sentir hostigado y puede denunciarlo. Y usted puede estar seguro que el empleado va a ganar la demanda. Otra parte que contempla en el ámbito laboral es que está prohibido requerir documentos de no antecedentes penales para poder acceder a empleo, lo que significa que le vamos a dar carta blanca, puerta abierta para los pedófilos en los colegios. ¿Y a qué da lugar este tipo de cosas, a este tipo de situaciones? Jessica, mujer trans de Guatemala, denuncia que le negaron un empleo por su doble condición de extranjera y de transexual. Ella era de Guatemala, esto fue en México. En principio, una palabra contra la otra. Ella que dice una cosa y la persona que la recibe que dice otra. Pero siempre, siempre pesa más la voz del colectivo minoritario. O en casos como esto, por ejemplo, Hospital de San Juan de Dios abre un sumario contra un médico por discriminar a una persona trans. Fue denunciado por una mujer trans por grave discriminación en razón de su identidad de género. Y dice el colectivo, esperamos la máxima sanción, así como que sea capacitado en derechos humanos y no discriminación, de manera que estos hechos no vuelvan a ocurrir. O sea que a nosotros los médicos de ahora en adelante hay que capacitarnos en derechos humanos para que no discriminemos. Mándale por favor, cierren los micrófonos. Otra situación, médico del materno infantil, eso no es el materno infantil de aquí, de Santo Domingo, está en otro país, y es una situación muy particular. Este médico del hospital fue denunciado por un colectivo de transexuales porque el denunciante, un hombre trans, miembro de la organización Transmasculinos Autoconvocados Salta y Diversidades, fue a atenderse a una consulta de mujeres a un ginecólogo, y el ginecólogo le dijo, oiga, yo no atiendo a hombres, yo atiendo a mujeres embarazadas, y no lo atendió. Y para que ustedes entiendan que este es el típico caso donde biología mata a ideología, usted podrá creerse lo que usted quiera, pero al final la realidad se impone. Esta era una mujer que se creía hombre, iba disfrazada de hombre, iba vestida de hombre y parecía un hombre en su aspecto exterior, y sin embargo tuvo un problema de salud y tuvo que acudir porque tenía una hemorragia ginecológica. O sea que independientemente de que ella se creyera un hombre, ella seguía siendo una mujer con problemas propios de las mujeres. También dará lugar a situaciones como esta. En los Estados Unidos despiden a un profesor por negarse a mentir al referirse a una alumna operada para parecer
hombre. El profesor continuó refiriéndose a ella como ella y lo despidieron por negarse a avalar esa mentira. Seguimos con la ley. ¿Qué dice la ley en lo referente al ámbito de la orientación sexual e identidad de género? Bueno, que constituye una discriminación negar, impedir, obstaculizar el derecho de la persona a disponer del nombre de su elección bajo el alegato de que no se corresponde con su género. Es decir, que Pepe se ha llamado Pepe toda la vida y de repente dice que se quiere llamar Pepa, pues hay que llamarlo Pepa porque él lo dice. La ley dice también en el acápite B que es discriminatorio negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género, imagen en los documentos de que es Pepa, puede ir el día de mañana a la Junta Central Electoral y hay que darle una nueva cédula donde dice que ya él no se llama Pepe Torres, sino Pepa Torres. Siguiendo aquí mismo en este mismo, en el acápite F dice que es discriminatorio promover tratamientos o consejerías de índole médica o psicológica que consideren explícita o implícitamente la orientación sexual y la identidad de género no heteronormativa como un trastorno de salud que han de ser tratados, curados o suprimidos. Es decir, que despatologiza la realidad transgénero y sanciona gravemente las terapias de reversión. Ejemplos de toda esta situación, bueno, tenemos este es un caso real, ¿eh? Todos estos casos son casos reales. El caso de, esto es en Argentina, de Sergio. Sergio fue un hombre vago toda su vida, no le gustaba mucho trabajar. En Argentina, las mujeres se jubilan a los 60, los hombres se jubilan a los 65, salió la ley de igualdad y no discriminación, y Sergio simplemente fue a cambiarse de nombre de Sergio a Sergia porque quería jubilarse a los 60 años. Es decir, que el que hizo la ley también hace la trampa. O sea, aquí si la ley se aprueba, habrá muchos dominicanos que de Patricio van a pasar a Patricia, simplemente para jubilarse antes y para beneficiarse de llamarse Patricia. Esta situación, si hay algún sacerdote en la audiencia, van a ser situaciones comunes. Esta situación se dio en España. El colectivo Arcópolis, un colectivo de los LGBT, denuncia una web que ofrece terapias contra la homosexualidad. Y dice, el lunes presentamos una denuncia contra el arzobispado de Alcalá de Henares, porque nos han llegado testimonios de que a través de esta página se apuntan a terapias para curar la homosexualidad. Confiamos en que la Comunidad de Madrid actúe sobre estos focos, los elimine y les dé un mensaje contundente porque es dañino, dicen ellos, para los más jóvenes y porque estas supuestas terapias deben ser sancionadas por el daño que ocasionan y que causan al libre desarrollo de la personalidad. Y lo más interesante de todo esto es que los psiquiatras y los psicólogos, que son las especialidades que tratan con los problemas de conducta de las personas, no han dicho ni una palabra en este sentido y todos felices y contentos. Situaciones como esta, la coach Elena Lorenzo es psicóloga, ella da cursos. En particular se llama El Camino a la Heterosexualidad, en el que ofrece una de las terapias de curación de la homosexualidad. Dice este colectivo, la han denunciado porque este tipo de iniciativas están totalmente prohibidas en la Comunidad de Madrid por la ley. Ella ya fue condenada por este tipo de terapia tras una denuncia de este mismo colectivo y le pusieron una multa de nada más y nada menos que de 20.000
euros, que son aproximadamente $25,000. O sea, para que ustedes vean que tiene los jueguitos pesados. O esto va a dar lugar a todo este tipo de situaciones, como el género es cambiante, la persona puede creerse lo que quiera, no significa que si es un hombre se crea una mujer, también puede creerse un animal. Y tenemos los casos del hombre serpiente, de la mujer gata, transexual, Richard Hernández, que además de transexual ahora quiere ser una serpiente de cascabel, o de esta mujer abajo que ha gastado miles de dólares en intentar convertirse en una gata. Señores, estas son personas con trastornos mentales severos que están sin tratamiento y que hoy en día, porque el problema del transgénero ha sido despatologizado de la medicina, o sea, lo que ha sido una vergüenza para la medicina. Es la primera vez que en la historia de la medicina un diagnóstico se cambia, se despatologiza por votación. No porque los estudios demostraron que sí o que no. No. Simplemente por votación. O sea, que ya esto no es un trastorno, se llama disforia de género, ya esto es una situación normal. Todo esto gracias a los colectivos LGBT. O tenemos el caso de este jovencito, un joven transgénero que dice ser un extraterrestre, y esas son sus diferentes fases. O también tenemos la historia de este señor, un transexual de 54 años, que se cree una niña de 6 años y encontró una pareja de esposos tan trastornados como él, que lo adoptaron como una niña de 6 años. Esta historia es real, no es mentira. O el caso de este hombre que se cree un perro dálmata y que pide ser reconocido como transespecie. Claro, él dirá, bueno, todos tenemos derechos, ¿verdad? Porque estamos hablando de ley de igualdad y de no discriminación. Él camina en 4 patas, come galletas, concentrado para perros, y duerme en una casa de perros y hasta ladra. Esto no es una broma, eso es en serio. O el caso de esta activista, esto es en Canadá, esta mujer es un hombre, es abogado, quería que se le hiciera una depilación brasileña. La depilación brasileña es la depilación de los genitales, y ella iba a pequeños negocios, llamaba, yo no quiero una depilación brasileña, que pequeños negocios que depilaban. Las personas que hablaban por ella por teléfono asumían que era una mujer. Cuando ella llegaba a los negocios, bueno, era un hombre, y bueno, le decían, mira, lo siento, no te podemos dar el servicio porque yo no sé, yo no depilo a hombres, porque yo depilo a mujeres, no tengo experiencia con hombres. Y ella se dedicó a demandar estos pequeños negocios. Llegó a demandar 8 o 10 negocios, pequeños negocios de depilación. Todos tuvieron que cerrar, porque imagínense un pequeño negocio de depilación que tanto dinero puede hacer para aguantar una demanda de este tipo, y los negocios tuvieron que cerrar. Esta misma mujer alegó discriminación porque un ginecólogo rechazó tratarlo porque tenía genitales masculinos. O sea, que para que usted... Magdalena, no te escuchas. Al parecer, por situación de evidencia que salió. Sí, ahora, sí, no me había dado cuenta que había salido. Carlos, si me das entrada, por favor, porque estoy deshabilitada como host. Carlos o Danilo, si me pueden dar entrada de nuevo.
para yo poder compartir la pantalla. Vamos a ver, no puedo compartirla. Vamos a ver, Carlos o Danilo, si están ahí, me pueden ayudar habilitando, porque no puedo compartir la pantalla de nuevo. Disculpen que se salió de aquí. Ustedes saben que estos son las cosas que pasan cuando se hacen en directo. Esto pasa. Vamos a ver si me pueden compartir ahora. Segundito. Carlos Veloz, si estás ahí en línea y me puedes, por favor, habilitar. Sí. Ok, porque tengo me salí, parece que... Vamos a volver a habilitar. Sí, porque no puedo, todavía no puedo volver a entrar. ¿Listo? Ok, vamos a ver si ya puedo entrar. Ok. Ok, bien, nos quedamos aquí. Se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok, perfecto, bien. Nos quedamos en esta parte. Decía que está prohibido adoptar regímenes disciplinarios en el ámbito público que sancionen la actividad sexual que se realice de mutuo acuerdo entre personas del mismo sexo. O sea que dos personas del mismo sexo pueden tener sexo en público y no es sancionable. Dos heterosexuales pueden tener sexo en público y sí es sancionable. Entonces, ¿dónde está la igualdad? En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, es ámbito amplio. Hablamos aquí de que constituyen prácticas discriminatorias no disponer o limitar el acceso a servicios de atención integrales en materia de salud para prevenir, diagnosticar y tratar cualquier tipo de situación relacionada con el ejercicio de la sexualidad, no disponer de información científica y oportuna de todo esto, condones anticonceptivos y métodos para prevenir embarazos no deseados, incluyendo dentro del ámbito educativo, y lo vamos a ver, y es discriminatorio negar el acceso a la adopción o a la reproducción asistida sin los fundamentos legales. Vamos a ver, un momentito que se ha puesto, ok, y cuando hablamos de que hay que facilitarle todo esto en el ámbito educativo, pues es por esto que en el libro de educación sexual integral de aquí de República Dominicana tiene todas estas páginas de todos los métodos anticonceptivos habidos y por haber, que se los vamos a enseñar a los niños en las escuelas, cortesía del Ministerio de Educación. También le vamos a decir a los niños, esta página es de la página de los libros de República Dominicana.
Tienes derecho a obtener información, apoyo, servicios y métodos anticonceptivos y preservativos dirigiéndote a un centro de salud cercano a tu comunidad. También tienes derecho a la privacidad y a la confidencialidad en los servicios que se te brinden y a recibirlos sin necesidad de la autorización de una persona adulta. Es decir, que aquí la patria potestad es papel mojado. Esto es lo que se les va a decir a nuestros niños en las escuelas. Sus niños de 12, 14, 15 años, la escuela le va a facilitar anticonceptivos y preservativos. Si su hija queda embarazada, la escuela le va a facilitar que llegue a un sitio donde se le haga un aborto sin que usted, que es su padre, lo sepa, sin que usted, que es su padre, tenga nada que decir. Todo esto cortesía del Ministerio de Educación y de la Ley de Igualdad y No Discriminación. Seguimos con el año 2016. Ya les dije que se tenían muchas cosas preparadas en el año 2016 y una de las cosas que se tenían preparadas en el año 2016 junto con la ley, los libros que ya vimos que estaban preparados, eran las demandas de los colectivos LGBT, en este caso, de este colectivo de feministas lesbianas que suenan mucho en los medios de comunicación, se llama Lesbiagenda RD y fue publicada en el marco del programa Lesbianas Dominicanas Visibles, Políticas y Activas. Y estamos hablando de que esto fue en el año 2016, O sea, estaba todo listo para instaurarse, incluso las demandas de los colectivos de feministas lesbianas. ¿Y cuáles eran estas demandas? Un segundito porque... ¿Cuáles eran estas demandas? Bueno, ellas decían en este documento que se llama Lesbiagenda, ellas decían lo siguiente. Decían que el Estado Dominicano tenía una deuda histórica con los colectivos feministas por la siguiente razón. Vamos a esperar que cargue la diapositiva, porque las presiones de los grupos religiosos sobre los gobernantes impedían que las mujeres tuviesen acceso a los derechos ya adquiridos y garantizados por el Estado, y dentro de esas limitantes se encontraban la penalización total del aborto y el reconocimiento de la familia heteronormativa nuclear como único modelo familiar. La familia heteronormativa nuclear es la familia de un hombre o una mujer. La ausencia de educación integral en sexualidad, la impunidad del clero en los casos de pederastia. Y ellas demandaban por un Estado laico y querían la eliminación del concordato con la Iglesia Católica, que se garantizara el acceso a todas las personas a una educación sexual integral, y que se reformulara la definición de familia para permitir el disfrute de los derechos de la totalidad de la población, incluyendo las mujeres lesbianas, que se eliminara el presupuesto público asignado a las instituciones religiosas, que se garantizara a través de reglamentaciones claras la eliminación de imágenes, mensajes, panfletos religiosos en las oficinas y estamentos gubernamentales, y prevención, sanción y erradicación del acoso religioso. Es decir, todo un ataque en regla contra el cristianismo, especialmente la Iglesia Católica, porque propugna normas y valores que no es lo que ellas propugnan. Y específicamente demandaban el derecho a la familia. Y fíjense aquí lo que ellas demandan en estas tres líneas, cosas totalmente contradictorias una con la otra. Primero demandan el derecho a la no reproducción. Yo quiero preguntar aquí, ¿a quién se obliga en este país o en algún país del mundo a tener niños?
a nadie. Usted tiene niños porque usted tiene sexo y se embaraza, pero a nadie se obliga a reproducirse. Segundo, piden el derecho a la adopción. O sea, no quieren reproducirse, pero sí quieren adoptar a los hijos de las mujeres que tienen hijos. Y tercero, garantizar un acceso gratuito a los servicios de reproducción humana médicamente asistida. Los ginecólogos que están aquí presentes saben que los procedimientos de reproducción asistida para las mujeres que tienen problemas de esterilidad son procedimientos costosísimos, a veces cuestan miles de dólares y las mujeres tienen que buscarlo. Sin embargo, este colectivo quiere que se les dé el privilegio de que el Estado les pague cuando ellas quieran reproducirse. Exigen además derechos civiles, matrimonios y uniones de hecho. Y fíjense esto aquí, muy importante, reconocimiento de la diversidad de familia, incluyendo los acuerdos no monógamos y vínculos sexoafectivos múltiples. Yo no sé si ustedes entendieron esta partecita, pero yo le voy a dar un ejemplo para que lo entiendan sin lugar a dudas. Esto es lo que hoy en día se llama poliamor, la poligamia. Joven de 20 años, defensora de las relaciones poliamorosas. Tiene 4 novios y está embarazada de uno de ellos. Esto es parte de toda esta agenda que este colectivo de lesbianas feministas en el 2016 escribió entre sus demandas. Demandaban también sobre la educación, que había que garantizar que el sistema educativo incluyera la perspectiva de género en el currículo escolar. Eso es lo que el Ministerio de Educación hizo el año pasado con lo de la ley departamental, que había que incluir sin dilación la materia de educación integral en sexualidad como piedra angular para la enseñanza del respeto a los derechos sexuales y reproductivos. A las mujeres lesbianas exigimos el derecho del disfrute del espacio público, libre de violencia comunitaria y de detenciones arbitrarias. ¿Se acuerdan lo que decía la ley? O sea que cualquier persona homosexual puede tener sexo en público y no se le puede decir nada. Exigimos el derecho a la expresión libre de los afectos, a vivir en sociedad libremente sin tener que esconder quiénes somos y con quién compartimos. Para que ustedes vean que para el año 2016 había muchísimas cosas preparadas y ninguno de nosotros se enteró de ellas. ¿Qué sigue diciendo la ley? En el ámbito de la libertad de expresión y acceso a la información, que constituyen expresiones discriminatorias, todo lo que promueve misoginia, racismo, xenofobia, homofobia, incitación a la violencia o discriminación de un grupo en particular, la discriminación en el tratamiento de la información, y es por esto da lugar a este tipo de situaciones. Esto está en Uruguay, que ya esta ley ya ha sido aceptada. Denuncian por odio a 2 políticos que intentan derogar las leyes LGBT que ya fueron aceptadas, la ley de igualdad y no discriminación, y los grupos lo han acusado de incitar al odio y de alentar conductas violentas contra personas trans o da lugar a este tipo de situaciones. Por ejemplo, en España, esto fue el Día de la Madre del año pasado. Uno de los grandes almacenes, el Corte Inglés, puso un anuncio muy bonito con relación al Día de la Madre. Pone una mujer joven, muy guapa, y el anuncio dice lo siguiente sobre las madres. Vamos a esperar que se cargue la diapositiva para que todo lo podamos ver. Dice lo siguiente: 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Bueno, esto no se puede hacer porque uno de estos colectivos dijo que el Corte Inglés vulneraba la ley que prohibía difundir publicidad estereotipada de hombres y mujeres porque resignaba a la mujer en su papel de madre sobre el resto
de su papel en la sociedad y que esto no podía ser, y le abrieron un expediente al Corte Inglés. Para que ustedes entiendan que pequeñas cosas como esta van a suceder en el día a día con leyes como esta que se está propugnando. Por ejemplo, en el ámbito del derecho a la cultura, el deporte y a la recreación, está prohibido restringir o obstaculizar por cualquiera de las causas discriminaciones, lo que va a dar lugar a causas como esta, hombres que se creen mujeres, que compiten como mujeres y que obviamente se llevan todas las medallas en las competencias, o como en la diapositiva de la derecha, un transexual mata a una mujer en un combate de artes marciales mixtas. También va a dar lugar a situaciones que, ya que sería discriminatorio, impedir o limitar arbitrariamente el uso y práctica de la lengua, costumbres y a situaciones como esta. El año pasado ustedes se acordarán el antiguo incumbente de educación que dijo que la lectura en la Biblia, de la Biblia en las escuelas no se podía hacer, a pesar de que hay una ley que lo aprueba, por los niños haitianos que siguen el vudú. O sea, que los niños haitianos que están en nuestras escuelas tienen el privilegio con su vudú sobre los niños dominicanos que están en su país, dicho por el incumbente del Ministerio de Educación, para que ustedes vean hasta qué nivel está la agenda en este país. La ley también dice que en el ámbito del derecho de uso, goce y disfrute de los recursos naturales, se consideran discriminatorios restringir, obstaculizar el uso y goce de esos artículos. O sea que el alcalde Abel Martínez, que hace unas cuantas semanas expulsó a un grupo de haitianos de uno de los parques de Santiago porque estaban jugando juegos de azar, y le dijo, bueno, lo que tenía que decirle, óyeme, el parque no es para que ustedes estén jugando juegos de azar, el parque es para las personas recrearse, y los echó. O sea, ese tipo de cosas no se podrá hacer y tendremos nuestros parques llenos de haitianos jugando juegos de azar. Vamos a saltar esta diapositiva. En el ámbito de la libertad de conciencia y de culto, la ley dice que no es discriminatorio impedir o obstaculizar la libertad de pensamiento, conciencia, religión, siempre que no se atente contra el interés público o contra el derecho de las demás personas, y que no se pueden imponer dogmas de una determinada creencia religiosa como política de Estado. Y es entonces que tenemos las siguientes situaciones. En España multan al director de un colegio católico simplemente porque expresó su opinión y dijo que estaba en desacuerdo con la ley LGBT en Madrid, España. Le pusieron una multa de $1,000 al colegio. O esta situación se ha dado recientemente, fíjese que tiene fecha del año 2020, 9 del 2020, el padre Custodio Ballester lleva a la ONU su defensa ante el intento de encarcelarlo por un delito de odio. ¿Y qué es lo que dijo el padre Ballester? Sencillo, dijo que el yihadismo radical y el islamismo violento quieren destruir Europa y la civilización occidental, lo cual no es mentira, de tal forma que su crítica está dirigida única y exclusivamente a los yihadistas violentos islamistas radicales, no a todos los musulmanes. Y ya este religioso, este mismo colectivo anteriormente, lo intentó censurar mediante una querella porque dijo en una homilía que la homosexualidad la criticaba y criticaba a los grupos LGBT. Lo sometieron. Y dice el padre, la fiscal de odio de Málaga no estuvo presente en la causa, no me interrogó en ningún momento, ni tuvo en consideración mi presunción de inocencia, lo que decíamos que ya dice la ley aquí también, y pidió para él la pena máxima.
3 años de cárcel, 3.000 euros de multa por incitación al odio. Es decir, que un sacerdote, un pastor, no podrá decir en sus homilías que la homosexualidad es un pecado porque se expone a ser demandado y a ir a la cárcel. También pasan situaciones como esta. Canadá quitará la custodia, perdón, a los padres cristianos que se opongan a este tipo de agenda, o los casos en Alemania, por ejemplo, encarcelan a padres por no enviar a su hija a clase de educación sexual. Alemania, 35 condenados por negarse a llevar a sus hijos a clase de educación sexual estatal. Perú, amenazan con quitar la patria potestad a padres que rechacen la educación en ideología de género. O sea, esto en principio, teóricamente es opcional, así lo decía el Ministerio de Educación. Le amenaza a los padres con quitarle la patria potestad en el caso de este docente que se le despidió de su trabajo, suspendido, porque se refirió a una niña como niña, a una niña que decía sentirse niño. En el ámbito de, la ley sigue diciendo, el ámbito del derecho a la vivienda y a la propiedad titulada dice que es discriminatorio restringir o limitar el acceso a los proyectos de vivienda y asentamientos humanos desarrollados por el gobierno o empresas privadas, o es discriminatorio negar la posibilidad de arrendar o alquilar una vivienda a determinados colectivos. Es decir, que si viene, usted está alquilando un apartamento y viene, por ejemplo, una pareja con 4 niños y usted dice, no, si le alquilo 4 niños me van a desbaratar el apartamento. Usted le dice, no, ya está alquilado, lo que sea, y usted simplemente no se lo alquila, no pasa nada. Pero si viene un haitiano y usted le dice que no se lo va a alquilar, y él lo puede demandar que por discriminación, y usted tiene un gran problema. O en los casos de proyectos de viviendas desarrollados por el gobierno, por ejemplo, en otros sitios, en España, se les da prioridad a los inmigrantes sobre los nacionales españoles. Yo no dudo que aquí vayamos por el mismo camino. Tenemos este ejemplo. Denuncian discriminación de los inmigrantes en el alquiler de los pisos, esto es en Barcelona. Pide que se sancione a los administradores de finca que han publicado estos anuncios. Los anuncios dicen no se alquila a extranjeros no comunitarios o solo españoles o de la comunidad europea, porque son discriminatorios y vulneran la ley. Con todo esto, las sanciones penales que la ley dice, la pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. Cuando, por ejemplo, el propietario de un establecimiento, de un local público, promueva o tolere acciones discriminatorias en contra de cualquier persona, dicho establecimiento podrá ser sancionado con cierre temporal de hasta 30 días. Es decir, que, por ejemplo, el propietario de una discoteca normal, que venga una persona de estos colectivos a pedirle una fiesta, que quiere hacer una fiesta gay, y el propietario de la discoteca dice, no, yo no, mi discoteca para ese tipo de cosas no, le pueden cerrar la discoteca hasta por 30 días. O sea, cualquier negocio quiebra, cerrado un mes, porque simplemente un colectivo lo denunció por discriminación. O sea, para que estemos claros por dónde va la cosa. Esto sucedió en Perú. Vamos a saltarnos este anuncio. Vamos a la siguiente. Aquí, en el mismo Perú, en un restaurante, La Rosa Náutica, denunciado por discriminación. Oigan por qué fue denunciado. Cuando acudía una pareja a La Rosa Náutica, entregaba cartas, un menú, con los precios de los platos a los hombres, mientras que las mujeres recibían una carta, un menú sin precio. Y por eso fueron demandados por discriminación.
el restaurante dice, mira, nosotros lo hacemos porque consideramos que es un halago el hecho de que una pareja pueda venir a pasar una velada romántica y agradable y que las mujeres no tengan que tener en cuenta el costo de lo que cuesta la cena y se lo dejamos a los hombres. Bueno, fueron denunciados por discriminación. Y ya para terminar, para que ustedes vean lo que hablamos de privilegios, la Comunidad de Madrid destina $500,000 de euros a subvencionar el empleo de colectivos vulnerables. En la modalidad indefinida, la cuantía se incrementará, perdón, en 500 euros cuando la persona contratada sea una mujer o se trate de una persona transexual. En la Comunidad de Madrid iniciamos un programa de ayuda dirigido a población LGTBI en situación vulnerable. Importe de 550 euros al que podrán optar, 550,000 euros al que podrán optar entidades sociales que trabajen a comunidades en situación de vulnerabilidad y sensibilización de la sociedad madrileña. O sea, para que ustedes vean aquí los chiringuitos que se arman, los privilegios que van a tener estas comunidades y todo lo que va a dar lugar si esta ley se aprueba. Creo que con esto hemos incluido las partes más importantes de esta ley. Contempla muchas otras cosas, pero ya serían menores o un poquito más irrelevantes. Estas son las partes que son más importantes. Yo espero que con esto todas las personas los llame a reflexión de hacia dónde va nuestra sociedad, hacia dónde va la sociedad dominicana, hacia dónde vamos con la educación de nuestros hijos. Tenemos que reflexionar fuertemente de que tenemos que alzar nuestras voces. Llegó el momento de decir, yo estoy aquí como padre, yo no quiero esto para mi familia, yo no quiero esto para mis hijos. Y definitivamente es lo que va a pasar si todo el mundo se queda tranquilo en su casa, pensando que no lo va a afectar, pensando en que realmente no tiene vela en este entierro, porque no ve dónde está el problema. Y bueno, no sé si alguien tenía alguna pregunta, pero creo que todo quedó perfectamente claro. Darle las gracias a todos por su participación, por haber dispuesto una parte de su tiempo para escuchar este tipo de cosas que van a suceder, de hecho, en nuestra sociedad si nosotros no las detenemos. Muchas gracias a todos y si no hay ninguna pregunta, quien quiera que tenga alguna pregunta puede abrir su micrófono libremente. Bien, parece que nadie tiene preguntas y en ese caso creo que podemos dar la noche por terminada. Hay una pregunta de la señora Ana Tavera que está levantando la mano. Adelante, señora. Sí, adelante. Este asunto de esa ley, ¿en cuánto tiempo podrías, o sea, ya comenzó a trabajarse, ya hay un grupo? ¿Podría darse la posibilidad de que eso se apruebe aquí? Claro, porque estás en la Cámara de Diputados, o sea, la introdujeron para que se apruebe. De nosotros los ciudadanos, de que nos movilicemos, depende que se apruebe o no se apruebe. La ley ahora mismo está en comisión. El presidente de la comisión está en la Comisión de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos es precisamente el diputado Rodríguez Restituyo, quien la propuso. La ley dice que como él fue quien la propuso, él no debe
debe inhibirse como presidente de la comisión mientras se discuta la ley. Bueno. Se frizó un poquito la conexión de la doctora Magdalena Piña. Vamos a esperar que ella vuelva a retomar la conexión. Bueno, la verdad es que es preocupante lo que está pasando. Y es a nivel mundial, es una agenda preparada. Bueno. Vamos a esperar que la doctora vuelva. Aquí está volviendo la doctora, ya retomó la conexión. Adelante, doctora. Sí, o sea, decía que de la comisión va a depender que ellos la desechen la ley directamente desde la comisión, o que la ley simplemente, o que ellos en la comisión la aprueben y que pase a la Cámara de Diputados a ser discutida allá y a ser votada entonces. O sea, de la comisión depende. Bueno, habrá que salir abuelo, papá, todo el mundo, porque como esos muchachitos también poniéndolo en cosas que no son, yo no entiendo, yo la verdad que no entiendo. Pero nada, gracias por su respuesta. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más tenía alguna pregunta, alguna otra pregunta, alguna de las personas que estén aquí. Bueno, si no hay más preguntas, como decía, damos por terminada. Yo quiero decir algo, Magdalena, si me permites. Sí, adelante, Marta, por favor. Gracias. Yo quiero decirles a todos los participantes que esto se está llevando a cabo, aunque no está aprobada la ley. Por ejemplo, el caso de una señora, su hijo se murió en un accidente automovilístico. Entonces, la sobrina de ella trabajaba en un banco de aquí nuestro, y ella vio cuando el nombre del hijo de la señora, de esos nombres que tienen segundo nombre, dos nombres, perdón, y los dos apellidos, ¿verdad? Entonces, la sobrina le informa a su tía de que hay una persona con el nombre de su hijo muerto. Investigan, era un haitiano. Entonces, hacen una acción la señora ante la Junta Central Electoral, y la señora, la Junta Central Electoral, el haitiano, perdón, dice que sus padres, su mamá, lo abandonó, y la señora la hacen ir al cementerio para mostrarle la tumba de su propio hijo. La señora tuvo ese trauma de esa pérdida de ese hijo, juró que nunca jamás iba a pisar ese hospital donde murió su hijo. Tuvo que pisar ese hospital para mostrarle el expediente de su hijo que estuvo ahí a los señores de la Junta Central Electoral. Y al haitiano, solamente por decir, ella es mi mamá, o sea, yo no sé, ella es mi mamá. El haitiano negro como el azabache, y los papás, la señora y el marido blancos. O sea, y la Junta Central Electoral obligando a la señora que demostrara que eso era, o sea, ella fue la que... O sea, que ella era la que estaba en falta. Que fue lo que dijiste anteriormente. Exactamente. Entonces, esto es una barbaridad, es un crimen. Y al señor, un adulto, que tú dices, pero aquí no hay parentesco. Entonces, otra cosa, para que lo sepan, porque no muchos lo saben, yo tengo de mi iglesia, la iglesia donde yo asisto, una miembro fue con una emergencia al hospital de aquí de la capital. Yo vivo aquí en la capital, de Marcelino Vélez, en Herrera. Ella llamó al 911 y ella llegó a ese hospital. Ella no tenía seguro ni dinero. Entonces,
la dejaron en la emergencia desangrarse, la muchacha se desangró en la emergencia. El esposo llegó por otro lado, hizo gestiones para que atendieran. El esposo dijo, yo te doy una parte ahora y mañana temprano te doy la otra parte, por el avance para que la atendieran. Le dijeron que no. A esa muchacha no le pusieron un dedo. Ella con dolores, desangrándose, ella le pedía a la enfermera, por favor, dame X pastilla. Y la enfermera le decía, no te puedo dar nada si el médico no lo aprueba, y el médico estaba cerrado, que ella lo veía en un cuarto que había camas ahí. Entonces, finalmente la señora, la amiga mía, el marido, ella llegó a las 7 de la noche, y cuando el marido vio que no le iban a atender, resulta que hizo gestiones para llevársela. No se la querían entregar, y a fuerza tuvo que, le hicieron que firmara un documento legal para entregársela, de que era el marido el que quería llevársela. Ajá. Eso está pasando en nuestro país. Yo llevé a esa señora, esa persona, a la televisión, y yo tengo ese video. Yo la llevé para denunciar. ¿Y qué pasó? Nada. Para que cuando ustedes oigan la cantaleta de que las pobrecitas haitianas, no sé cómo yo no las voy a atender, pero cómo yo como médico, cómo uno como hospital no las van a atender. Eso es totalmente falso. También conozco gente que han puesto a su pariente en un auto, en un carro grave, y han ido a 4 o 5 hospitales y no los atienden, no los reciben, señores. Y esto le estoy hablando antes de la pandemia, porque ahora todo el mundo, nadie se acuerda antes del COVID. Resulta, y se han muerto en el propio carro. Cuando Abinader dice que les va a dar tarjeta de SENASA a todos, tengan mucho cuidado. ¿Ustedes saben por qué? Porque una cosa es tener el carnet y otra cosa es que te atiendan. ¿Ustedes saben por qué? Porque los haitianos tienen prioridad en todas las cosas. El diario Libre publicó a una persona, una haitiana que llegó golpeada en el Cabral Ibáez, y yo lo tengo, se los puedo facilitar. Llegó golpeada, no embarazada, golpeada, es falso que nada más embarazadas, falso, todas las enfermedades. Esa mujer haitiana llegó golpeada y estuvo 63 días en terapia intensiva, que es el lugar más caro de un hospital. La pusieron en un respirador, en un ventilador, no sé qué, no términos médicos. Le hicieron 3 cirugías. Le dieron antibiótico de última generación. Y en total, esa persona, ese médico que hace el artículo, dijo que aproximadamente se gastó en una haitiana 3.150.000 pesos, esta sola mujer. Y cuando se trata, por ejemplo, en el caso de Cielo García, que un haitiano le cayó a machetazos y casi la dejó muerta, yo tengo una amiga personal mía que se metió en el hospital y ella la daban de alta no estando en condiciones de darla de alta. Y mi amiga se puso, ahora sí que como leona, de aquí no sale. Así fue la historia de esa muchacha. Y ella, el hospital la daba de alta y la infección fue tan grande que el machetazo fue en una parte y tuvieron que cortarle otro pedazo más arriba al brazo de la muchacha. Es una barbaridad
de haberla dado de alta y la infección tan grande que tenía esa pobre muchacha. Entonces, realmente para que ustedes abran los ojos para cuando nos vengan con el cuentazo de la discriminación y el cuentazo de que es ayuda humanitaria y el cuentazo de que es una, de todas esas mentiras. Lo que hay que hacerles, hay que pedirle a la ONU y Compañía por Acciones que ellos que recaudan fondos, recaudan millones de dólares para los haitianos, se los roban, es el gran crimen que ellos están haciendo contra los dominicanos y la República Dominicana. Nosotros pensando que pobrecitos haitianos, y resulta que esa gente recauda millones de dólares para ellos. Otro punto también importantísimo para que lo sepan, hay una haitiana que yo he hecho contacto y esa haitiana está denunciando, señores, esto es una barbaridad por todos lados, denunciando que a los haitianos les quitan los hijos y los, entre comillas, le ponen el título de huérfanos. Y nuestro CONANI lleno de niños huérfanos, lleno de niños disque huérfanos cuando tienen padres. Y adivinen qué, señores, esto no tiene nombre, señores, esto es una cosa diabólica. Usted, adivinen cuánto creen que reciben los orfanatorios. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares al año. Y hay cantidad de esos orfanatorios. Señores, eso no tiene nombre. Tengo otra amiga en el Ministerio de Educación que actualmente trabaja. Ella ingresó en el PLD y a ella los recogen, el gobierno recoge a los niños haitianos en las noches para que no nos demos cuenta y ellos los meten en un refugio. Hay campamentos de refugio aquí en Jaina. Les enseñan español, le van a dar todo. O sea, un refugiado tiene una categoría por encima de todo el mundo. De todo el mundo, señores. O sea, Dios nos llama a dar, a ser generosos, pero nunca a descuidar a tus hijos para dárselo al vecino. Jamás. Eso es condenable. El tú quitarle el pan de tus hijos, jamás tú lo harías, Magdalena. Nadie, ninguna persona ahora sí que sana mentalmente, nadie le quita el pan de los hijos para dárselo a los demás. Bueno, perfecto. Gracias, muchas gracias, Marta, por tu intervención. No sé si, creo que no había nadie más, Carlos. Creo que podemos dar la noche por terminada. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por su colaboración y por haber accedido a estar con nosotros esta noche. Nos veremos en otra ocasión. Gracias. Si tú quieres hablar con esta chica que trabaja en el Ministerio de Educación, te la presento. Ok. Está en riesgo de perder su trabajo porque entró el PRM y ya entró un nuevo director y ella sí en ese momento. Pero ella está trabajando ahí, así que si quieres te la presento. Ok, excelente, Marta, gracias. Muy bien, buenas noches. A todos. Bueno, y gracias buenas noches. Gracias, Danilo. Gracias, Carlos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego todos. Okay. Buenas noches a todos.